Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Una de las grandes incógnitas en la vida, y aún más cuando emigrás, es la parte laboral. ¿De qué voy a trabajar? ¿Dónde? ¿En qué plataformas puedo aplicar? ¿Qué tienen en cuenta las empresas? Muchas dudas, pocas respuestas. Y como nosotras transitamos las mismas circunstancias, nos parecía necesario un capítulo enfocado en este tema. Para ello, invitamos a Flor. Ella misma también ha pasado por este proceso y tiene el plus de haber entrevistado a personas para su equipo, por lo que nos va a poder dar una visión más completa de esta situación. ¿Nos acompañás? Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas acá, mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Que acá empieza tu vida, en Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con... Flor. Acá está, muy bien. Este capítulo va a estar difícil. No, el tema es que somos amigas las tres, entonces se complica un poquito. Bueno, haremos lo mejor que Es podamos. muy poco formal esto. Esta vez invitamos a Flor para hablar de uno de los principales problemas que tenemos cuando emigramos, que son, primero, lo social y los vínculos. El segundo, la parte burocrática. Y el tercero, el trabajo y el dinero, la tarasca. Y cómo ¿De qué? encontrar trabajo Totalmente. Flor, ¿de qué vamos a hablar entonces? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es esta experiencia de buscar trabajo en otro país. Digamos el tercero. Exactamente. Antes de eso, antes de empezar a charlar sobre eso, Flor, contanos un poco quién sos, hace cuánto estás acá y de qué trabajás también. Bueno, yo soy Flor, soy amiga de estas dos chicas. Estoy acá ya hace 4 años. Originalmente, de hecho, no me vine a quedarme, sino había venido a terminar mi posgrado. Y bueno, Barcelona es una ciudad que creo que todos los que estamos acá nos enamoró y por eso también decidí quedarme. Trabajo en lo que es la industria tecnológica, así que también un poco spoiler y disclaimer, todo lo que vaya a decir hoy está muy basado en mi propia experiencia personal, en una industria muy particular, que también es una industria muy dinámica, así que muchas de las cosas que digo tampoco pueden aplicar tal vez a alguien que busca un trabajo en una planta, ¿no? Claro. Está más orientado a trabajos en oficina, en empresas puntualmente encima de tecnología. Y también en empresas que pueden ser startup o multinacionales, un poquito de todo. Sí, bueno, yo a lo largo de mi carrera tuve experiencia también en sector público, un poco en Argentina, en empresas grandes y también en empresas en procesos de escalación, ¿no? O sea, ya pasando de una startup a scale-up. Ok, perfecto. Y el tema también es que el punto creo que válido... Te choré el mate. Sí. Dije, bueno, estoy hablando, no sé si agarrarlo, no agarrarlo. Ahora sí. Lo agarro. No, que también el punto interesante es que vos también hiciste muchas entrevistas desde el lado de la empresa, o sea, entrevistando a gente para entrar a un trabajo, entonces quizás está buena tu visión, como diciendo, bueno, a ver qué busca también del lado de la empresa. Sí, la verdad me ha tocado hacer entrevistas desde lo que se llama, peer, o sea, como colega, y también como hiring manager, ¿no? O sea, ya Ok. como yo jefe de contratar a alguien, exactamente. Está buena un poco esa de visión. experiencia, no tanta tampoco, pero un poco hay. Y en tu último trabajo, Flor, ¿cuánta gente tuviste a tu cargo? Y aproximadamente 13, 14 personas. Ah, una banda, boluda. Sí, en el último tiempo, o sea, en los últimos meses fue lo que más, porque estaba como también, interim ahí, como con un equipo un poquito más grande. Puedo preguntar antes de pasar a la parte más de CV, de estructura, ¿cómo es también manejar o liderar a 13, 14 personas, no solamente en lo laboral, sino también donde se mezclan quizás cosas personales y donde también uno tiene que lidiar con los humores y los temperamentos de cada uno? Bueno, eso es una muy buena pregunta. A ver, cuando uno elige un poco el camino de lo que es el people manager o el manager en sí, o sea,
lo primero del rol es la palabra people, ¿no? La palabra persona. O sea, todos estamos en nuestra carrera laboral, todos tenemos nuestros objetivos, todos tenemos nuestra forma de trabajar y una de las cosas es eso, ¿no? Como manager, cómo sos el apoyo para que esa persona pueda desempeñar su trabajo de la mejor manera. Y eso es un poco la forma en que yo encaro el liderazgo. O sea, yo acá soy, al fin y al cabo, un medio para que mi equipo se desarrolle y trabaje de la mejor manera posible. ¿Y cómo puedo yo darles ese apoyo desde un punto de vista técnico muchas veces, hasta también desde un punto de vista de, bueno, cómo manejamos una situación no agradable? Como algo más humanitario también, o que tiene que ver con lo personal a veces. A nivel Sí. liderazgo más que un jefe, quizás, que es un Yo poco no, lo que no se ve diría a hoy. nivel personal, porque siento que no necesariamente tenés que estar hablando de lo personal de una persona que trabaja con vos, sino de lo profesional, de lo que también son las soft skills, ¿no? O sea, obviamente que si hay una persona que está atravesando una situación personal complicada, son cosas que hay que tenerlas en cuenta, que se pueden charlar, que uno puede ofrecer, pero siempre también manteniendo, ¿no?, una distancia de que acá no estamos simplemente para hablar de eso, sino también es como, bueno, cómo dentro de un espacio en el cual vos pasas 8 horas de tu día o más, nosotros podemos hacer de que esas 8 horas sean más amenas, más agradables y vos puedas desempeñarte como un profesional de la mejor manera posible, también teniendo en cuenta los objetivos como equipo que tenemos, ¿no? Y los objetivos que tiene la empresa y que tenemos que alcanzar. Entonces, bueno, siempre para mí como cómo equilibrás un poco todo eso y haciéndolo siempre de una manera muy humana y muy empática, porque eso es una creencia que yo tengo y lo he aprendido de grandes jefes que tuve, de que cuando vos tenés un equipo que está contento, que está motivado, que se siente parte de algo, que siente el impacto y que lo ve, es donde mejor performan. Y al fin y al cabo vos como un gerente, como manager, lo que querés es que tu equipo performe bien y que puedas también mostrar los resultados a tu propio jefe, ¿no? La parte más difícil, esto de querés que funcione bien el equipo y todo, pero a la vez ser empático con ese equipo. O sea, no estar, viste, atrás como la exigencia como primer punto, sino también tener esto, viste, siento que es más empatía profesional, como para que la gente se sienta también así cómoda, como vos decís, y a la vez que la empresa esté cómoda. O sea, como que estás en el medio, en una guerra de egos, ¿entendés? Entre el empleado y el empleador un poco. Sí, no diría guerra de egos, sino que yo lo pienso un poco diciendo cómo a mí me gusta trabajar. Okay. O sea, a mí me gusta trabajar en un lugar donde yo veo el impacto de lo que hago. Tengo, digamos, un sentido de ownership muy grande. O sea, me gusta que lo que haga tenga, bueno, impacto, que sirva, que esté alineado con lo que me piden. Y en un lugar donde yo esté cómoda, donde sienta que confían en mí. Entonces yo intento transmitir eso a mis equipos. Bueno, no soy psicóloga ni nada, pero por lo poco que he leído también de temas de liderazgo, etcétera, cuando nosotros hablamos de equipos que son high performers, es porque también hay mucha confianza, hay mucho sentido de pertenencia, hay mucho ownership. Entonces la persona siente y quiere dar lo mejor de sí. Y vos, al fin y al cabo, eso es lo que vos buscás como manager, que cada uno venga y dé lo mejor de sí. Y vos como manager darle las herramientas necesarias, ya sean herramientas técnicas como, mirá, no sé, tenés que aprender técnicas de negociación, tenés que aprender técnicas de venta, tenés que aprender manejo de datos, ¿no? Dependiendo los objetivos del propio equipo, dar esas herramientas más duras, como también herramientas blandas, de decir, bueno, ¿cómo gestiono una situación de conflicto? ¿Cómo gestiono los distintos intereses que hay con los distintos departamentos, ¿no? Porque muchas veces es eso. Yo estoy en el equipo de cliente y está el equipo de ventas y está marketing, entonces, ¿cómo gestiono esas interacciones que hay? Y eso también son herramientas al final de habilidades blandas que uno como jefe tiene que proveerle al equipo para que performen bien, performen solos también, ¿no? O sea, dar esa libertad sana Claro. para que cada uno haga lo mejor que puede. Bueno, y metiéndonos ahora de lleno en lo que vinimos a hacer. Bueno, queríamos empezar primero con lo que es el CV, que siento que es el primer paso. Una confección de un CV bueno, que digas, bueno, no sé, algún tip o algo que digas, este CV está bueno como para pasarlo O me a la representa empresa, también, O me representa, sí. claro. ¿Qué buscas vos en un CV cuando buscas a alguien? A mí lo que me gusta mucho cuando veo un CV es, por un lado, que sea claro, entender exactamente qué fue lo que la persona hizo y también cuáles son las habilidades de esa persona, ¿no? Que cuente, o sea, que entre comillas cuente una historia y que esa historia tenga un sentido. Que eso no quiere decir que vos no puedas, no Todo sé, empezó en 1984. no con una redacción de novela turca, que si no, o sea, yo soy muy de los bullet points, o sea, a mí me gusta mucho el estructurado,
pero cuando hablo de cuente una historia que tenga una concatenación, ¿no? El CV, y que si de repente tuviste un cambio, y creo que eso es algo muy sano y algo muy bueno, que tuviste un cambio en tu carrera profesional, lo puedas explicar también en el summary, ¿no? O sea, a mí cómo me gusta a mí estructurar el CV, y esto también es a nivel personal, a mí me gusta un summary siempre como cortito, 2 o 3 líneas, donde se explique un poquito más, tal vez unas 4 líneas, donde vos expliques, o sea, no sé, hola, no pones hola, pones manager con experiencia en tal, hice tal cosa, trabajé en tal industria, me especialicé en tal tema. Un poco que resuma tu experiencia, tus habilidades profesionales. Exactamente, como un mini resumen que si vos lo lees, dices, bueno, listo, más o menos entiendo qué es lo que esta persona hizo y qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Y un poco de proyección también en ese resumen. A veces podés poner un poquito de proyección o no, pero bueno, tampoco puede ser algo muy extenso. Claro. O por lo menos a mí me gustan los CVs de entre 1 y 2 hojas. Ya Eso te iba a preguntar. me gustan más los de 1, los de 2, obviamente dependiendo el nivel profesional. Yo no he entrevistado a gente extremadamente senior. Cuando hablo de gente muy senior, hablo de gente que tiene más de 20 años de carrera laboral, sino generalmente gente que tiene entre 15 para abajo, obviamente. Pues a veces es muy difícil que te entre en una, porque ahí entras en la disyuntiva de despliego las actividades que hacía en ese puesto, no pongo solamente el título, ¿cómo? Bueno, ahí también para mí lo clave es entender que uno no tiene un único CV. Uno también tiene que entender a qué está aplicando, o sea, a cuál es la oferta que está aplicando, y ver dentro de su propia experiencia qué es lo que más machea con esa oferta. Porque si de repente vos a los 19 años atendiste en un bar y estás aplicando para una empresa que no tiene absolutamente nada que ver y tenés mucha más otra experiencia que es muchísimo más relevante, yo eso no lo pondría. Si podés poner todo porque de repente te cuadró, perfecto, pero si en algún momento tenés que ver, también tenés que hacer ese tailoring, ¿no? Ese ajuste del CV para el puesto que estás aplicando. Entonces, y mismo dentro de una misma experiencia laboral, si tuviste de repente como varios roles o tu rol era bastante diverso y has tenido que hacer distintas actividades, bueno, o sea, hacerle un highlight a lo que más se engancha con la experiencia laboral, con el rol al cual estás aplicando. Claro. Y eso también, o sea, yo creo que por eso para mí obviamente uno siempre tiene su CV como general, pero después también uno cuando va aplicando va haciendo un poco de ajuste hacia la oferta que está aplicando. Porque vos le tenés que demostrar a alguien que no te conoce, que lo único que va a ver es una hoja tuya que vale la pena que te entreviste. Aunque sea esa primer media hora que te entrevista un reclutador de recursos humanos, que ya en vez de tener la oportunidad de mostrar todo lo que vos sabés en una hoja, ya tenés la oportunidad en media hora. Entonces es como pasar ese primer filtro y después ir poniendo también, o sea, si usaste programas, por ejemplo, programas específicos para tu industria, ¿no? O sea, de repente, dependiendo la industria y el puesto en el que tengas, hay cosas que son obligatorias casi, digamos, son mandatory tenerlas, como otras que no. O sea, si vas a trabajar, no sé, en toda la parte de datos, sí, seguramente alguna certificación te van a pedir. Si vas a trabajar también en ambientes donde seas un delivery manager o te van a pedir tal vez alguna certificación de project, o sea, dependiendo un poco en los puestos, hay a veces que te van a pedir muchas cosas técnicas y a veces que no. Entonces también es saber qué poner y qué no poner. ¿Y qué tal el tema de esto de que hay muchas empresas que usan programas para filtrar CVs? Esto de las palabras claves o, no sé, vi un montón de CVs que quizás, no sé, te ponen las, ¿cómo se llaman estos? Tipo inglés o los distintos skills que tenés, que te lo ponen como, viste, una barra como diciendo hasta acá llega, viste, en vez de ponerte el nivel, no sé, C1, te ponen como una barrita que eso no lo puede leer el programa. Entonces, ¿qué tal con ese tema? A ver, eso no soy experta, lo digo acá en cámara. Tu experiencia, querida. Sí, porque generalmente son los equipos de recursos humanos los que trabajan con este tipo de programas, que esos son me lo traje escrito para no equivocarme con el nombre, es ATS, que son los Applicant Tracking Systems. Entonces, es más de parte tal vez de recursos humanos que trabaja con esa parte. O sea, yo he trabajado con, no sé, empresas, o sea, con sistemas como Team Taylor, Greenhouse, que bueno, sí, son softwares de recursos humanos bastante conocidos. Pero esa primer screening lo hace generalmente el de recursos humanos. O sea, tanto cuando sos colega que haces la interview de peer, como cuando sos hiring manager, que ya haces la interview de jefe, es
cuando ya pasaron ese primer filtro, cuando ya pasaron el filtro de recursos humanos y te lo pasan a vos. Entonces sí, o sea, entiendo que el sistema hay cosas que no puede leer, entonces de hecho hay un montón de páginas y de apps que te hacen como CVs optimizados para estos sistemas, que creo que siempre está bueno usar. A mí además algo que me gusta cuando busco trabajo también es probar cosas distintas. De repente si mando el mismo CV o mando el mismo modelo y veo que tal vez no me están llamando para un puesto determinado, bueno... ahí lo vas ajustando. Lo vas ajustando, etcétera. Y más allá de estos sistemas, o sea, algo que yo ahí sí es un tip muy personal, pero que yo lo uso mucho, es ir pasándole mi CV también a colegas, a ex colegas, obviamente, bueno, en la misma empresa siempre con mucho cuidado porque si estás buscando... Sí. O gente también amiga que confío en su criterio profesional y es como, míralo, o sea, quiero apuntar a tal rol, ¿qué te parece? ¿Hay algo más que pueda optimizar? ¿Hay algo más que puedas cambiar? De hecho, bueno, el otro día le pasaba a Lu uno y le decía, ¿qué te parece acá? Y es un poco apoyarse mucho en la red, que eso creo que es algo que cuando buscas trabajo y cuando buscas trabajo también en otro país, es algo que casi que tenés que crear tu red de vuelta, ¿no? Sí. Porque en Argentina, bueno, o sea, obviamente tenés toda la red de la universidad, tenés red de tu colegio, o sea, de todo. Tu primer trabajo, tal vez. Exactamente, Sí. O sea, tenés toda tu vida que construiste ahí, fuiste Sí, son 10 creando... años de experiencia que acá no los tenés y tenés que empezar de cero. 100%. Sí. O sea, vos con cada experiencia que tuviste relacionada un poco a lo profesional, creaste una red. Chiquita, grande, de 100 personas, pero creaste a alguien que te conoce y sabe cómo trabajás o sabe cómo estudiás o algo. Y que te pueden referir. Los referidos suman un montón en las empresas. O sea, la mayoría de las empresas en las cuales yo trabajé tenías hasta un bono que te daban cuando vos referías a alguien y entraba. Sí, es verdad. Te ayuda muchísimo. O sea, desde pedir un consejo hasta, mirá, vi que en tu empresa están buscando tal perfil, me podés referir porque creo que puedo machear. Pedir referencias a tus supervisores o managers o líderes anteriores. También, a mí me ha pasado de cuando entré acá, me acuerdo en mi segundo trabajo acá en España, me pidieron referencias. Y claro, la mayoría de mis referencias eran de trabajos de Argentina, porque no iba a pedir referencia al trabajo en el cual estaba, porque era un poco más complicado. fuerte. Claro. Sí, porque todavía yo no había blanqueado que estaba buscando otras cosas. Y sí, y las referencias que pasé fueron de ex jefes míos, porque tuve buena relación y pasé de una colega también. Y yo creo que eso es súper importante para eso, para el networking un poco. El otro día vi un video que también en la búsqueda de trabajo empecé a ver algunos truquitos y cosas de LinkedIn que para mí, por lo menos a los puestos a los cuales yo estoy aplicando, sigue siendo la red principal y es de donde más me contactan. El resto sirve, pero me pasa eso, LinkedIn es la que más me funciona. Y había algunos trucos y uno de los que decían, por ejemplo, es empezar a agregar a bastante gente que esté relacionada al sector en el cual vos estás buscando o que sean, por ejemplo, reclutadores, porque también te sirve. Y mismo también en la oferta de trabajo a veces ponen quién es la persona que se ocupa de esa búsqueda, hablarle también a esa persona y también cómo presentarse. Y de a poco vas armando una red. Sí, eso para mí es clave, digamos. Cuando vos aplicás un trabajo, vos ya sabes a qué empresa estás aplicando. Entonces, investiga. O sea, obviamente que es más trabajo, buscar trabajo es un trabajo. Es un trabajo, sí, total. Y hay que tomarlo como tal, o sea, tenés que tener disciplina, tenés que, si no estás, o sea, si estás recién emigrado y recién llegaste, es decir, y bueno, eso a cada uno le funciona distinto, pero yo soy una persona muy estructurada. Yo cuando llegué me acuerdo que yo tenía en mi calendar 3 horas por la mañana en el cual era búsqueda de trabajo. ¿Estructurada quién? Bueno, es que a mí eso me pero servía, es que sí, lo tenés que estructurar como si fuera un laburo. Exacto. Y ir como, a ver, yo siento que también cuando estás en la búsqueda real que decís, estoy sin laburo o lo que sea, mandás metralleta de CVs, Sí. ¿no? Que sucede, pero digo, en el caso de que vos de esa metralleta te interese uno en particular, tratá como de amoldarlo a las aptitudes que te pide, por ejemplo, LinkedIn, que te dice, no sé, conocimientos en SAP, por ejemplo. Mete la palabra SAP en el CV. Entonces es como que de repente como que lo vas un poco personalizando, cuestión de que te pueda, o sea, sea más factible que te llamen quizás. Sí, yo con el tema de la metralleta de CVs, o sea, Vicky hace unos meses. No, a ver, me parece perfecto que yo personalmente siento que vas a tener que la calidad siempre está por sobre la cantidad y que vos podés hacerlo con un método, o sea, teniendo un método de esto, de decir, bueno, yo todos los días tengo que aplicar al menos a 5 ofertas.
No son tantas, son 5. O sea, no tengo que estar aplicando a 200. Pero al final de la semana apliqué a 25. Claro. Es un montón. Sí, o sí. lo quiero hacer un poquito más. 5 a la mañana, 5 a la tarde. Y me pongo el slot en el calendar de que voy a estar haciendo eso. Y después también para decir, bueno, listo, cumplí con mi meta. Porque otra de las cosas que cuando buscamos trabajo nos pasa, creo que a todos, principalmente a gente muy ansiosa como yo, es esto de ponerte ansioso de decir, no estoy buscando, no estoy haciendo suficiente. Bueno, sí, o sea, por eso a mí me sirve personalmente mucho las metas, de decir, listo, tengo que mandar a 5 a la mañana y 5 a la tarde. ¿Por qué? Porque una vez que mandé a las 5 a la mañana y 5 a la tarde, puedo irme a hacer otra cosa. Mi cabeza puede volar un poco. Y a veces surgen ideas de ahí o dicen, ay, le podría mandar o podría hacer, o mira esta persona que tengo de Argentina, le mando. Y eso también para mí, esto de mandarle a un reclutador, mandarle a alguien que aunque sea tipo segundo o tercer contacto en LinkedIn, si mismo conoces a alguien un amigo o lo que sea, es como, che, mira, podrías escribirle a tal, me gustó una posición de su empresa. Yo creo que eso siempre muestra iniciativa y siempre que sea con respeto y no atosigando a la otra persona, creo que suma. Hay una cosa que siento que ahora yo lo veo un poco más habitual, quizás al estar emigrado y tal, que hay a veces muchos saltos en el medio de no tener trabajo, ¿entendés? No sé, de, qué sé yo, me fui a Australia a disfrutar la vida, ¿entendés? Y me voy 5 meses a viajar de repente. Entonces hay un salto en tu CV que no tenés como la parte profesional. ¿Eso a la hora de un reclutador pensás que pega de alguna forma? ¿O? A ver, eso creo que es muy personal y como dije, o sea, yo al no ser reclutadora, yo lo que miro mucho es qué perfiles quiero yo para trabajar, para que trabajen conmigo, ya sea como un colega o ya sea dentro de mi equipo. Y para mí no es una red flag que vos hayas hecho un salto. Sí es una red flag alguien que pasó 6 meses y tuvo de repente 10 trabajos que le duraron 6 meses. Claro. Bueno, Claro. Ahí... A ver qué sucedió de última y preguntar, ¿no? Claro. Que para mí eso sí puede ser más una red flag, pero tener baches en el CV o algún tipo de salto, yo creo que mientras que vos eso lo puedas explicar, el por qué hiciste, y creo que cuando emigrás está más que... Sí. que es más Sí, que es comprensible, entendible. De hecho, sí. LinkedIn te permite poner una parte donde dice relocation, o sabbatical, o travel, o sea, o personal goal. O sea, entonces no está mal tipo poder explicar y decir, mirá, me mudé a 10.000 kilómetros de mi casa. ¿Estuve en una? Bueno, no, eso no lo diría. Pero me mudé. Medicadísima estuve, dada vuelta. No podía salir de Hay mi que ser casa. sincero, no tan sincero. Tirada en el sillón fumando porro todo el día estuve. Corte. Menos Vicky, menos. En una línea menos polaco. No, ahí creo que vos puedes explicar el porqué y siendo muy sincero también, ¿eh? O sea, yo estoy muy en contra de mentir en el CV porque primero, los mundos generalmente en los cuales nos movemos son muy chicos. O sea, te mueves en el mundo de logística, no hay tantas compañías. No, claro. Te mueves en el mundo tecnológico acá en Barcelona y no hay tantas compañías. O sea, todo el mundo conoce a alguien. Entonces, yo creo que mientras que siempre pongas por delante que lo que estás diciendo de tu experiencia laboral, de tus skills, de tu historia es real, después también, bueno, es el storytelling que uno crea y que es necesario crear ese storytelling. Sí. Y ahí yo creo que también es muy necesario practicarlo. Sí. Porque una cosa es cómo nosotros nos lo decimos a nosotros y otra cosa es cómo se lo vas a decir a alguien que no sabe nada de vos. Que tenés que convencer de que sos la persona ideal Indicada para ese ese puesto. Totalmente. A mí me pasó que en la búsqueda yo tenía de repente un año en donde no hice nada. Entonces yo cuando cuento... Pero en realidad no hiciste, no es que no hiciste nada. No, tal cual, es verdad. Donde no tuve un trabajo de oficina o un trabajo en relación de dependencia o un trabajo en donde me pagaran por eso, en un lugar reconocido. Y yo al principio empezaba contando todo, volcando toda la información. Sin que me pregunten, empezaba a contar por Menos qué es había más, dejado de menos es trabajar. más. Entonces después empecé a cambiar y empecé a decir hasta mi última experiencia y dejaba que ellos me pregunten por qué, porque yo pongo en el CV hasta qué fecha estuve en mi último trabajo. Y también lo fui cambiando con el tiempo, porque al principio decía me dediqué a un proyecto personal, pero a veces cuando yo digo que me dedico a un proyecto personal, la duda que se le genera es qué tanta atención le vas a poner a este trabajo si vos tenés tu proyecto personal. Y volví a cambiar otra vez el speech y empecé a mezclar. Me dediqué a un proyecto personal, pero aparte decidí viajar, porque desde que llegué acá no viajé mucho. Mentira.
Mentira, porque no viajé a ningún lado, pues estuve un año metida acá adentro, pero no importa. Pero bueno, empecé a mezclar un poco como para que también no quede como... tenía muchas dudas con respecto a eso y también tenía mucho prejuicio para conmigo de que a cada entrevista que iba y yo decía por qué no había estado trabajando durante un año, tenía miedo que sea un filtro. Bueno, pero ahí es un poco, creo que lo que acabas de decir vos, es el prejuicio, Sí. en realidad. Y a mí, por ejemplo, lo que me interesan como cuando yo entrevisto a alguien es entender a quién estoy contratando. O sea, porque ¿dónde trabajó? ¿Qué hizo? Si sabes usar Salesforce, HubSpot, o SAP, o Power BI, o Looker, qué sé yo. O sea, a ver, es importante, obviamente, pero vos me podés decir, sé usar todas esas herramientas y yo o tengo dos opciones, o bueno, te creo o te pido una prueba Claro. técnica específica de algo. Y ahí eso ya lo vas a saber. Para mí, cuando vos haces una entrevista, lo que querés es saber qué tipo de profesional estoy contratando. O sea, ¿cuáles son las ganas? ¿Cuál es un poco su historia? ¿Tiene ganas de seguir creciendo? De hecho, esa típica pregunta de ¿cómo te ves de acá en 5 años? O sea, Ay, por suerte la hace odio. muchos años que no me la hacen. Sí. Me la hicieron creo que una vez hace muchos años, creo que ya quedó en desuso. Pero a mí no me importa como tu manager, como tu compañera, qué querés hacer en 5 años. A mí lo que me importa es, ok, ¿por qué querés entrar a esta empresa? ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que te llama? ¿Por qué aplicaste? también- Metralleta de CV tirada. Bueno, pero metralleta de CV puedes hacer a un montón de... ¿Por qué este puesto? No, o sea, y ¿qué además- es lo que te llamó la atención de este puesto? claro. La empresa, el rol, querés crecer acá adentro. O sea, y hay Lo veces económico que puede lo pasar también. Mirá, estoy mudado, o sea, ahí también es ser como conscientes de todo lo que nosotros decimos, es nuestra primera impresión. Por eso o sea, yo lo que ahí un poco recomiendo y lo hago yo es practicar tu storytelling, practicar qué imagen querés dar, fíjate el CV que tenés y todo tiene que machear y ser prolijo y ordenado, porque la otra persona no sabe quién sos, tenés media hora para... Y yo no usaría la palabra convencerlo, porque cuando uno se presenta en una entrevista de trabajo, al fin y al cabo lo que vos también estás buscando es un match. Lo hablo tal vez desde otros lugares y obviamente que cuando vos tenés una necesidad económica tenés que trabajar y es otra cosa, pero cuando vos estás aplicando y tal vez te venís acá y decís, bueno, a ver, quiero hacer algo de lo que me guste o de lo que sé o de lo que sé que soy bueno, estás eligiendo también a dónde, a la empresa. Entonces es importante que haya como, que eso sea mutuo. Sí. O sea, que vos también te sientas cómoda con las preguntas que te hacen, porque si yo voy a una entrevista laboral y lo primero que me preguntan, o me lo preguntan en alguna entrevista, ¿y vos querés ser mamá o querés tener hijos? Yo a esa empresa no entro. No, claro. Pero porque no hay un match. Sí. A ver, también las preguntas que te hacen te da un poco la visión. La cultura. Y la cultura de la empresa. Entonces, en un momento me dicen en una entrevista, ¿cómo te manejas bajo presión? Bueno, pará, todos los laburos tenés presión, ¿entendés? Sí, o sea, sí. que sea esa tu primera pregunta, es como... O que hagas demasiado hincapié en eso también. Claro, o sea, siento como que hay un montón de preguntas que te dan cómo es la empresa, cómo es la cultura y tal, y también siento que esto es lo que decís, ¿no? Que tiene que ser como una aceptación recíproca, y a veces los que te hacen las entrevistas no tienen en cuenta eso, y te hacen ciertas preguntas que decís, bueno, pará, tampoco es que me está solucionando la vida, ¿entendés? Hay un montón de trabajos como para... Sí. Viste, como que siempre te tienen como que es mi única opción este trabajo y esta entrevista que estoy haciendo. No, capaz que estoy haciendo 5 entrevistas más y ya con ese tipo de preguntas es como, bueno, te cancelo como empresa y capaz que a vos te gustó mi perfil y yo no entro por ese tipo de preguntas. Entonces, también está bueno desde el lado del reclutador empezar como a ver un poquito y ser como más empático con esas preguntas, siento. Sí, 100%. Yo tengo que decir que tuve la suerte de tener buenos reclutadores, de haber trabajado con muy buenos profesionales de Sí. recursos humanos, en los cuales me hicieron sentir muy cómoda en las entrevistas, hasta en entrevistas en las cuales no he quedado, O sea, hasta entrevistas en las cuales la respuesta ha sido no, por tal motivo, me sentí muy cómoda y... Eso está no sé si es buenísimo. por la industria Sí. o por qué, pero realmente he tenido buenas experiencias. Y creo que también en los últimos años, por lo menos desde mi visión de no recursos humanos, de más del lado de ser yo quien me están entrevistando y no quien entrevista, vi un cambio muy positivo. Y con mucha gente con la que hablo de los departamentos de HR, etcétera, de People, la verdad es que se ve mucho este cambio de enfoque. Por lo menos, como digo, desde mi experiencia, sector. en mi Obvio. sector, yo nunca hice una entrevista para una planta. Le tenía que preguntar a mi hermano que trabajó en plantas, porque es ingeniero, y que por lo que él me cuenta,
los ámbitos son completamente distintos a tal vez el de una oficina de una empresa Sí. tecnológica, ¿no? Flor, el tema de dónde aplicar a trabajos o dónde buscar trabajos, ¿qué plataformas recomendás en España en particular? Lo mismo, desde mi experiencia... Dejá de hacer ese disclaimer pesada. Bueno, pero porque tal vez viene alguien que me dice, no, Sí, yo soy sí, del sí, mundo sí. del arte y no voy a encontrar nunca trabajo en Sí, LinkedIn. sí, sí, más Y de es cuerpo, verdad, quizás. Exacto, o sea, yo la verdad es que me muevo mucho por LinkedIn, después tenés otras plataformas como Indeed o Welcome to the Jungle, que también vos puedes subir tu CV ahí y tenés ofertas, pero después también a mí, la verdad es que yo tengo como esas empresas estrellitas que digo tipo, estas 5... Siempre aplico. Ojalá pueda trabajar alguna vez en estas 5. Porque me gusta el producto que hace, me gusta la industria, me parece que tiene una cultura interesante. Entonces, también, una vez que ya tenés identificadas ese tipo de empresas, entro muchas veces a sus portales directamente de Ok. la web Sí. y miro a ver qué hay. ¿Por qué? Pero porque ya tengo identificadas a las empresas. Pero LinkedIn es como que es una gran marquesina con Una millones gran bolsa de trabajo. Sí, con millones de puestos. Y lo que hago siempre es, o sea, lo usás como esto para ver más o menos qué hay. Después, obviamente, vas a la página de la empresa y aplicás directamente desde la empresa. Yo no soy muy fan del aplicar directamente desde LinkedIn. La verdad nunca me funcionó, pero puede ser que a mí. Pero sí, o sea, yo un poco uso eso. Sí, Indeed también está bastante bueno. Que puedes subir tu CV y también tenés otro tipo de ofertas. Y Welcome to the Jungle es otro. Job Together es otro que hace poco lo estuve mirando un poco y también Y está o sea, bueno. está bueno porque vos subís tu perfil, te lo machean. Estoy diciendo un montón de marcas, nos pueden pagar algún chico. Sí, sí. No, pero bueno, sí, creo que es así. Después, bueno, está Job and Talent, que creo que también es bastante grande. La verdad, yo no la uso mucho a nivel personal, pero sé que para ciertos tipos de trabajo es una están bolsa de buenas trabajo también. gigante, gigante también. Y después el otro día justo escuchaba un podcast que tenía que ver con esto y decía, bueno, de repente depende qué tipo de trabajo busques, o sea, si vos venís y decís, bueno, a ver, quiero porque necesito la plata y lo primero que sea, o sea, mozo, lo que sea. Que obviamente los procesos ahí son mucho más rápidos, ¿no? Y era, bueno, camina a tu barrio y fíjate, tipo, Sí, si sí, están el buscando cartel porque del- la sí. típica cartel. Entonces yo ahí creo que un poco depende de esto. ¿Cuál es tu industria? ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que estás buscando? Vas a ir a los distintos lugares para ir a buscar. Y cuando te dicen sueldo pretendido, primero aclarar preguntita. que en España se suele utilizar el sueldo anual, Anual bruto, bruto. que no es Al lo que te queda unísono lo en dijeron, mano. Mira qué linda. No es lo que te queda en mano, sino que, bueno, a eso le tienes que restar impuestos. Bueno, y esto es mucho más complicado quizás si venís de Argentina, que nosotros hablamos de el mensual. Exacto. No teníamos ni idea, no teníamos Entonces, ni idea del yo concepto no tenía, anual. Sí, como no hay tenía ni aguinaldo, idea. Acá tampoco. No hay No, aguinaldo. también. O sea, Como que eso es lo que vas a cobrar dividido 12, 14, 15 pagas, Sí. pero es el sueldo que vas a cobrar. Eso, las pagas extras no son aguinaldo, amor. No son extras, sino que se dividen más. Exacto. sí, o sea, vos en la mayoría de los lugares vos lo que tenés es un sueldo bruto anual, en el cual, dependiendo cuál es la parte contractual que vos hayas alineado con la empresa, si es en 12 pagas, en 14. Y después lo que tenés en muchos tipos de roles son la parte variable, que generalmente están asociados a roles más comerciales. Más las comisiones de toda la vida. Exacto. Ok. Pero sí, o sea, no es como en Argentina que nosotros es como, bueno, ¿cuánto querés ganar en mano o cuánto ganas en bruto, pero por mes? Acá es 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 anual bruto. Claro. Y a eso hay páginas que están bastante buenas. De hecho, creo que El País, o sea, Random es un diario, pero tienen como una página que está buena y vos ponés, bueno, si gano, no sé, 32.000 o 30.000 o 40.000, ¿cuánto es que me sacan de IRPF? Que el IRPF es muy parecido a lo que Argentina es ganancias, que es una declaración anual que vos haces, pero además eso te sacan todos los meses. Y es escalonado, igual que muy parecido a ganancias. Sí, Vos sí, tenés muy un parecido. mínimo no imponible y después a partir de los distintos escalones, que no los conozco, te van sacando. Y te lo pero ajustan claro, automáticamente. Están Sí. buenas estas Sí. páginas porque básicamente también te calculan el IRPF que Sí, puedes más llegar o a sea, pagar más o generalmente menos. es estimado, pero Sí. sí, te calculan si vas a pagar un 20%, un 25%, un 30% de IRPF, obviamente siempre dependiendo el sueldo que tengas, ¿no? Porque Claro. es con escalas. ¿Y hay alguna página como decir de los sueldos que pueden llegar a cobrar a través del puesto que estás aplicando? O
Yo en ¿O eso, cómo lo calculás si es la primera vez que aplicás un puesto en España, ponele? Para mí lo mejor es hablar con alguien que tenga un puesto similar o esté en una industria similar porque varía muchísimo, muchísimo. O sea, dependiendo de las industrias, no sé, yo lo vi con ustedes, con mi grupo de amigos, o sea, quienes estamos tal vez desde el tamaño de la empresa puede variar un montón el sueldo, si estás en una startup, en una scale-up o en una grande, en una empresa corpo o... más bien internacional grande, quizás, claro. Si estás en consultora, por ejemplo, o si estás en empresa in-house, también varía muchísimo el salario. Si estás ya en lugares, o sea, lo veía con mi hermano, que mi hermano trabajó mucho para plantas porque es ingeniero mecánico, las condiciones laborales eran completamente diferentes. O sea, tal vez los sueldos eran bastante buenos, pero obviamente en home office, No. olvídate. No, claro. Entonces, para mí lo mejor a la hora de ver el tema del sueldo es si tenés a alguien que trabaja en la misma industria en un puesto similar, preguntale. Si es mismo en la misma industria, preguntale, porque aunque no sea un puesto similar, puede conocer más o menos los rangos salariales. Y después si tenés páginas como Glassdoor o le puedes hasta preguntar a ChatGPT. Es un poco agarrado de los pelos, quizás. A ver, Glassdoor teóricamente te pone algunos salarios, pero bueno, no. En LinkedIn últimamente las empresas cada vez más están poniendo en las ofertas que postulan, están poniendo el rango salarial, que eso no quiere decir que sea el rango que se paga en ese puesto en todas las empresas, porque ojo también ahí, pero sí es inteligente que si vos viste la vacante, viste la oferta, ya sepas que ese es el rango y que vayas a pelear en base a ese rango, que está buenísimo que te lo pongan, por lo menos te da un margen vos para poder moverte, aunque sea. Sí. No quiero hablar sin saber, pero creo que sí. lo leí. No, Sí. o sea, es que no me acuerdo si lo leí Sí. o con quién lo había hablado, que la idea es que salga una ley a nivel europeo donde obliguen a las empresas un poco a publicar esto. Y que para mí es clave. mucho más honesto, Sí, sí, porque sí. decís, bueno, listo, tengo un rango entre esto y esto, este es el mínimo y este es el máximo. Exacto. ¿Quiero aplicar o no quiero aplicar? Porque de esa manera es como ahorras una pérdida de Sí. tiempo para el reclutador que al fin y al cabo te va a ofrecer algo que tal vez vos no estás interesado, como vos aplicando a alguien que decís tipo, bueno, no, hoy no elijo esto. Tal vez mañana sí, después de meses buscando trabajo. Bueno, chicos. Sí, sí, sí. Pero me parece algo como mucho más honesto. Es un filtro para vos, porque aparte a veces yo ahora que estuve buscando mucho laburo, encontrás postulaciones que te piden, pero lo que se te ocurra y el rango salarial es bajísimo y vas a otra y decís, pero me estás sacando 10 lucas de diferencia, por ejemplo, entonces hay algo que está mal acá. Y te pasa eso a veces por ahí te piden un montón de cosas, un montón de habilidades. Para mí no es lo mismo una persona que por ahí sabe hablar un solo idioma que una persona que sabe hablar 3 idiomas. Entonces Total. el rango salarial para mí debería ser más alto en ese caso. Pero bueno, te sirve mucho de filtro para eso, para Sí, saber... si los idiomas los necesitas para el puesto, ¿no? Es verdad, sí. Porque yo puedo contratar a alguien que hable tal vez chino, ruso o portugués o lo que sea y al puesto necesito simplemente que hable castellano y Sí. inglés. Pero a veces ves que te piden, no sé, administrativo con inglés, francés, alemán, No, que claro. sepas, que tengas Excel. Sí, te pagan 20.000. Claro, y vos decís, pero flaco, no. Sí, sí, sí. No concuerda el rango salarial con el puesto, quizás. Claro. Pero, y esto de quizás, si vos inflás mucho el sueldo pretendido, ahí ya medio que te cancelan, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado a nivel personal, ¿eh? Yo había pedido en una oferta, me acuerdo, más de lo que la oferta era. Y yo no sabía, obviamente, porque no me habían dicho el Claro. salario. Y la de Recursos Humanos en ese sentido había sido muy honesta y me dijo, mira, el salario, el tope es esto. ¿Querés seguir o no querés seguir? Y en su momento yo dije, sí, seguimos, pues me gustaba la Eso empresa, está bueno. me gustaba el puesto. Y fue como, bueno, o sea, a ver, era menos, pero tampoco es que estaba tan lejos. Y también eso es un poco, ¿no? O sea, también ser inteligente de decir, acordate que estás negociando un sueldo anual sin impuestos. Claro. O sea, la diferencia entre 2.000 euros en bolsillo no es nada después. No es nada, porque eso Sí, lo tenés sí. que dividir por 12 y encima sacarle mínimo Los impuestos. el Sí. 15, del 15 al 30%. Sí, sí. Entonces también ser un poco inteligente en eso y tener perspectiva, que eso es lo que yo busco mucho. O sea, la gente que tiene perspectiva de crecimiento. De decir, bueno, o sea, estás entrando, quieres seguir haciendo esto. Esto de la pregunta de 5 años, para mí se intercambia más por un, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer? Por eso es el por qué aplicas. ¿Por qué te llamó? La atención la industria, el puesto, la empresa, querés ir creciendo. Muy Y a la hora de las entrevistas, ya nos metemos, cambiamos de CV a entrevista, ¿no? Vamos haciendo los pasitos. Hay gente que se pone muy nerviosa a la hora de hacer entrevistas. ¿Qué tips le podés dar
desde tu lado y desde tu experiencia, para hacer el disclaimer antes que lo digas, para que vaya más tranquilo? Quizás esto es lo que vos decías, ¿viste? De armar un poquito el storytelling. ¿Qué más se te ocurre? Practicarlo también, practicarlo enfrente del espejo, hacer la investigación, realmente investigar a la empresa. Tipo, Eso es clave. O sea, entra a la página de la empresa y lee qué hace. O sea, no sé, si es de tecnología, ¿qué tecnología usa? ¿Qué tipo de producto hace? ¿Cuál es el consumidor al cual están apuntando? O no es de tecnología, lo mismo. O sea, la mayoría de las empresas tienen consumidores. Pueden ser consumidores que sean otras empresas, las B2B, o consumidores que sean individuos, que es el B2C. Entonces, investiga un poco quién es el cliente, quién es el que va a consumir ese producto, qué tipo de producto es, qué es lo que hace la empresa, quién la fundó, en qué año se fundó. ¿Es una empresa que cotiza en bolsa, sí o no? ¿Es una empresa que está financiada? ¿Cómo está financiada? Si encontrás, por ejemplo, posts del reclutador, léetelos, mirá cómo habla, mirá cómo, o sea, las palabras que usa. A ver, utilizás estrategias del famoso mirroring que se usa para cuando vos negociás, que le agarrás un poco el estilo, la última palabra que dice para... Entonces, son todas esas cosas que está bueno, o sea, averiguar tu puesto y después tener muy en claro tu propia historia, para que cuando la cuentes salga natural. Y no estar, no, bueno, yo ¿en qué año? Bueno, no, en realidad hace 3. No, prepárate. O sea, yo creo que para mí eso, cuando vos has preparado una entrevista se nota. Y después también tratar de que ese día estar con la cabeza más... como fresca, ¿no? Sí. Como... Eso iba a decir, porque a veces pasa, y es una cagada, pero es así como funciona el mundo, que la primera impresión cuenta mucho, pero por ahí vos venís con, no sé, problemas familiares, problemas migratorios, con un montón de cosas encima que a veces te pueden jugar en contra en ese momento. A mí me pasó de sentirme con ansiedad en una entrevista donde venía re tranquila y de repente empiezo a sentir que el corazón se me va a 1000. Y no había un porqué, por lo menos en ese momento. Yo estaba tranquila, ya lo había hecho 35 veces, pero me empecé a sentir muy ansiosa. Entonces... puede pasar que a veces uno la pifie y bueno, nada, es aprendizaje también y se sigue. Sí, y yo quizás como agregar, por experiencia, porque más o menos todas tuvimos entrevistas parecidas, quizás a nivel corporativo, que hay muchas veces que te piden inglés y de repente te hacen el cambio de la entrevista en inglés y no te avisan quizás y vas así directo. A mí me sirve mucho también practicar, tener como un speech más o menos hecho en inglés, como para más o menos, no sé, las tareas que haces en el trabajo o cómo es tu vida, bueno, en este caso en Barcelona quizás, como esas preguntitas que quizás te pueden hacer y no estás tan nervioso cuando te hacen el cambio. Eso y armar unas preguntas sobre el puesto quizás. Pero viste esto que quizás a veces te dicen al final, bueno, y tenés alguna consulta y quedarte en blanco porque no tenés ni idea qué preguntar, quizás tener como algo ahí preparado, ¿no? Sí, o sea, yo te digo que para las últimas entrevistas yo me preparo casi un pitch. O sea, pero porque yo me siento más cómoda. Y ahí es también como cada uno se siente cómodo. Hay gente que agarra y le tirás 3 palabras y te arma un discurso enorme. Yo no. O sea, yo necesito prepararme. O sea, no me sale el hablar así. Entonces, yo necesito preparar mi historia, necesito preparar qué preguntas quiero hacer. Obviamente, después, durante la charla, más que nada, cuando tal vez ya pasás la parte de recursos humanos y ya vas más a el hiring manager o quien esté a cargo de ese rol, ahí ya las preguntas pueden surgir mucho más espontáneas de lo que hayas hablado con la persona, donde vos preguntas, bueno, no sé cuáles son las métricas, los objetivos, qué tipo de no sé, qué usan para manejar los clientes, o sea, usan un CRM, ¿no? Entonces ahí sí son, pero para mí siempre tenés que tener esas backup questions ahí de decir, bueno, me preguntan y de repente no surgió nada en la charla que yo quiera preguntar, las tengo ahí porque creo que eso también muestra un poco del interés, ¿no? De interés, claro, o sea, que no te importa nada. No, claro. Tipo, no hay nada. ¿Alguna pregunta? O sea, no, todo claro. Claro, o sea, vos viste, que es lo mismo, o sea, vos viste una job offer que tiene como máximo una carilla y no tenés ninguna pregunta de absolutamente nada. Bueno, no. Generalmente tenés. Sí. Entonces es eso, para mí es ir preparado y con lo que vos preguntabas, Vicky, un poco de esto, de que no tuviste un buen día, etcétera, yo creo que eso nos pasa a todos. O sea, hay días que yo me levanto y digo... No, o sea, soy un desastre, mi vida no fue como yo planeé, quería hacer esto y no lo hice, fracasé en tal cosa, y eso no importa el rol que tengas, o sea, siempre te va a pasar. Es un poco tratar de decir, bueno, o sea, ¿cuál es mi mejor interés? O sea, para esto. O sea, estar tranquila, que la cabeza no me juegue en contra, y ahí es encontrar un poco lo que a cada uno le haga dispersarse un poco. Es, no sé, salir a caminar media hora antes, es ver tu serie, es hablar con un amigo, es
no sé, de repente hacer, ya está, listo, estoy tranquila. O sea, creo que ahí es un poco encontrar lo que cada uno y decir, bueno, listo, esta media hora, yo a veces me hablo a mí misma y digo, Focus. Florencia, te enfocás en esto. O sea, nada de todos los otros problemas que puedas tener no importan. Esta media hora, el único problema es este. Y es verdad que prepararse ayuda, o sea, prepararse te da también como un colchón en donde decís, al menos me siento un poco más seguro, y ya hasta el tono de voz te cambia y la forma en la cual vos te posicionás frente a alguien, porque también pasa que les debe haber pasado, una cosa es que te entreviste una sola persona, con la cual te lo está haciendo súper ameno y va súper bien, y otra cosa es que te entrevisten 3 personas ahí sentadas y vos del otro lado, en donde ya el juego cambia, y vos tenés que seguir manteniendo esa compostura, esa calma y esa forma de explicar que se entienda lo que vos estás diciendo, y a veces pasa que te juega en contra, que son 3 personas que te están mirando así. Claro, sí, el nervio, ¿viste? Funciona como quiere y está bueno eso de tener un poquito más preparada las entrevistas. Sí. Y cuando, un poco retomando esto de la pregunta final, ¿viste? Que te hacen, ¿cómo ves el tema de pedir un feedback en la entrevista misma? O sea, como de cómo pensás que estuvo la entrevista o si aplicó para el puesto, A ver, ¿cómo ves eso? no, yo ahí no, lo mismo, personal, ¿eh? Yo no lo haría Ok. y no me gustaría que me lo haga. Y no me gustaría que me pidan un feedback ahí mismo. Ok. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, cuando estás del otro lado que estás entrevistando, primero muchas veces te tienen que decantar y tenés que hacer el debrief de todo lo que acabas de escuchar. O sea, vos, o sea, porque tal vez entrevistaste a 3, 4 personas y decís, bueno, listo, quiero hacer, o sea, yo tomo muchas notas, he trabajado también con sistemas donde tenés la grabación para después poder verla y tenés que darle también a la otra persona en ese momento para que baje toda esa información y decir, o sea, porque si yo te doy un feedback a vos 5 minutos después de que terminaste de hablar, es un feedback completamente incompleto. O sea, acabamos de terminar de hablar y ya me estás pidiendo que no. Entonces, yo no lo pediría y tampoco me gustaría que me lo pidan. Sí, creo que, así como te digo que no haría eso, sí me parece muy necesario dar el feedback cuando se da una respuesta. Por La- favor. Sea positiva O negativa, sí. Yo he tenido respuestas negativas que me han dicho por esto y por esto. Y a mí me re sirvió, porque decir, la verdad que sí. O sea, yo me sentí re incómoda en esa entrevista. ¿Por qué? Y cuando veo el por qué me están diciendo que sí, porque fue una parte de comunicación, no me supe, o sea, no sé. Y eso te sirve un montón como cuando estás en ese proceso de búsqueda. Sí. Y te sirve para mí cuando estás recién empezando, así como cuando estás en momentos más de ya con experiencia laboral. O sea, siempre está bueno que alguien externo, cuando lo hacen desde el conocimiento y con sentido, te puedan dar un feedback de algo que no hiciste bien. Sí, y un pequeño, esto va por mi cuenta nada más, un pequeño mensaje. Acá nos tapamos la cara, Flor. Sí, un pequeño mensaje a la gente de recursos humanos. Yo te Porque entiendo que después vos. lo de la fruta, ¿viste? Caen en eso. No, pero esto creo que es algo que nos pasa a todos. Yo entiendo que vos tenés por ahí 10 personas, que quizás el mismo día entrevistaste a 3 personas, tu cabeza está así como... Pero si yo en la entrevista te digo, me vas a avisar por sí o por no, vos me decís que sí, yo te repito y te digo, por favor, te lo pido porque me han dejado sin respuesta durante mucho tiempo. No, tranquila, te voy a avisar. Y después no avisás. Hacete, o sea, así como a mí me estás pidiendo, hacete una alerta. Hacete culiar también. Pero hacete una alerta, amigo, porque así como a mí me estás pidiendo un montón de características para entrar a un puesto, te pido también un poco de humanidad y empatía en que me avises por sí o por no. Es humano. Recursos humanos. Te la tiro. Bueno, yo no me hago cargo de esta No, yo situación. tampoco. Es el enfoque directo a Victoria. Pero, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero no les pasa que por ahí, y a veces No, a mí me pedís un encanta que me feedback. hagan, que me den un feedback, porque siento que te Claro. sirve para mejorar para próximas entrevistas en el caso de que sea una negativa. O lo volvés a pedir, ay, la semana que viene te lo doy. La semana que viene, nada. Y te toca volver a hablar. Y me siento yo como el Sí, culo como por medio volverte pesada. a hablar. Claro, pero es que, amigo. A ver, es verdad, y no es que me pongo del otro lado también, pero tal vez ya cuando decís un no, o sea, para mí lo que es inaceptable hoy en día es no responder. Claro. O sea, no responder es inaceptable porque, a ver, vos cuando entras en un proceso de selección... Te gostean, básicamente. Sí. No, claro, y es una cuestión para mí, o sea, realmente, o sea, no hay persona a la cual no se le niegue una respuesta, de lo que sea. Te piden puchos en la calle y le vas a decir no, ¿qué vas a seguir caminando sin mirar a alguien que te acaba de hablar? No, entonces la respuesta para mí sí es inaceptable cuando no responden. Ahora, entiendo que tal vez si es o sea, no pasas tal vez la primer entrevista de recursos humanos, el feedback que te pueda dar recursos humanos sea un poco más escueto, pero porque obviamente porque el proceso de entrevista fue escueto, fue una sola de media hora, tal vez te dice 2 o 3 cositas y no te va a decir una chorrada así porque media hora tuviste de entrevista. Claro. Entonces, bueno, para mí siempre es eso, es como
Perdón. Está El poniendo mucho el corazoncito. Ay, chica. Es como eso mutuo, pero sí, el tema de la respuesta. Mínimo Sí, un no. clave, un no. Con Decidimos eso- Y no de seguir la otra con tu parte perfil. también, ¿eh? O sea, decido no seguir más con las entrevistas. Claro. Porque del otro lado también te gostean los candidatos muchas veces o no aparecen en la entrevista y no avisaron. Entonces, para mí eso siempre es both ways, es el respeto humano, punto. No, ni siquiera es un tema de... o sea, es laboral obviamente, pero es algo que vos lo haces con cualquier tipo de interacción que tengas con otra persona. ¿Ves bien que la persona pregunte sobre beneficios de la empresa? Ejemplo, home office, horario flexible, en una primera entrevista con Sí. vos. Fruta No es perfecta. fresca. Fruta fresca, que le gusta No, tanto a a ver, Vicky. es verdad que generalmente los beneficios te los cuentan, ¿no? Porque al fin y al cabo también el reclutador está vendiendo un puesto. Entonces generalmente te los cuentan. Para mí, de hecho, la primer parte es una de las mejores para preguntar porque tenés al de recursos humanos enfrente. Entonces, el de recursos humanos lo que más sabe es de toda la parte de people y de toda la parte de beneficio. Entonces, si tenés alguna pregunta ahí, me parece... Pero bueno, o sea, la realidad es que hoy también la mayoría de las ofertas ya te lo ponen. Te dicen los días de home office, híbrido, no sé, fruta en la oficina, Sí. team buildings y esas cosas. Al fin y al cabo, o sea, todas esas cosas para mí están buenas, hacen a que sea un ambiente ameno. Si vos me preguntás a mí personalmente qué es lo que más me llama de los beneficios de una empresa, es la flexibilidad y el home office. O sea, honestamente, ir Sí. 5 veces al día a la oficina es un montón. Al día, a la semana, Es un montón, hermana. a la semana. Es un montón. Hoy mínimo un día de home office. O sea, y mira que yo soy Y pro cambiamos, oficina, ¿eh? sí. Pero sí, somos una generación que probó eso en la pandemia y Sí, ahora... No me lo puedes sacar No me ahora, lo hermana. saques. Ya lo A probé, ver. ya me gustó. A mí me encanta ir a la oficina. Yo trabajé remoto durante varios años y después trabajé en oficina. La oficina me encanta. De hecho, para mí el mejor modelo es el híbrido, porque puedes generar una conexión con tu equipo, con tus colegas, con la compañía en general, que es muy difícil generarla remoto. He trabajado remoto donde también se ha generado eso y está muy bien también. Claro, ¿eh? pero tarda un poco más que Sí. cuando es presencial quizás. Sí, totalmente. Por ende, a mí el híbrido me gusta mucho, pero si vos me decís full office o full remote, creo que me quedo con full remote. Sí. Y gustándome la oficina, ¿eh? Sí, te da mucha libertad. Y por último, porque Victoria me mata, si no, pues yo seguiría preguntando cositas. ¿Qué le das bola en una entrevista? O sea, ya un poco lo estuvimos hablando, pero como para cerrar, digamos, ¿qué es lo que más ves desde el lado de vos entrevistadora, digamos? ¿Qué es lo que más te llama la atención de una persona a la hora de buscarla? A ver, generalmente cuando vos entrevistas para ciertos puestos, yo siempre he entrevistado con un business case en el medio, ¿no? Entonces, como que si querés o no, la parte más de rol, de ejecución, técnica, etcétera, la ves durante el business case. Y después tenés la parte más de media horita de hiring manager donde ves otras cosas. Entonces, sí, el business case te sirve mucho para eso, para ver cómo la persona pensó el problema, lo desarrolló y lo presenta. Y ahí podés ver enseguida skills de comunicación, de pensamiento crítico, de entender números cuando lo mirás. O sea, obviamente si haces algún tipo de programa específico también, si lo sabe usar, si no sabe usar, cómo lo presenta. Sí, son equipos que sean customer facing, la parte de comunicación es súper importante, pero sacando un poco la parte ya más específica de puesto, algo que yo miro mucho es esto, cómo responde a ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo explicás mismo esto? ¿Cómo explicás el gap que tuviste en tu currículum? O sea, no sé, bueno, esto no sé si se podrá decir así porque es una persona muy particular, ¿no? Pero yo entrevisté una vez a un chico que yo le pregunté, bueno, y cuando algo no te sale bien, ¿cómo manejas la frustración? Porque era un trabajo que tenías que tener una tolerancia a la frustración un poco alta porque a veces pasaban cosas que están fuera de tu alcance. Eso no quiere decir que hayas hecho un mal trabajo, sino que, bueno, Sí, un cliente es tolerarlo y ya. decía irse de la empresa, muchas veces son por circunstancias que son ajenas. Otras no, otras hicimos las cosas mal o el producto o lo que sea no estaba bien. Y me dijo, bueno, soy piloto de avión y choqué. Y me estrellé una vez. Yo me quedé como, wow. O sea... ¿Comercial? O sea, ¿había gente involucrada? No, estaba aprendiendo y me contó eso y yo me quedé como, wow. O sea, claro. Entonces para mí está bueno también como alguien que te traiga esas experiencias de vida donde también conoces a la persona de, pará. O sea, Sí, de primero, otro lado. ¿sos piloto de avión? ¿En serio? O sea, rarísimo. Nunca me había entrevistado a alguien que era piloto de avión. Entonces para mí esas cosas también están buenas porque al fin y al cabo es eso, lo mismo que decía antes, vos lo que querés saber cuando entrevistás es qué profesional estoy contratando, qué persona estoy contratando,
Desde lo humano, desde cómo interactúa con otras personas, hasta cómo fue sus experiencias pasadas, qué sabe hacer, qué no sabe hacer, cuánto está dispuesto a aprender. Y a veces es muy difícil verlo. Entonces, para mí está bueno cuando te traen estas cosas, ¿viste? Y no digo que todo el mundo va a traer una Sea historia piloto, como piloto de avión, pero también está bueno cuando vos mostrás diciendo, bueno, la verdad que no tiene nada que ver con el puesto, pero te muestra como un personality trait interesante. Bueno, ahora sí, Victoria, vamos si querés a- cerrarla, porque Sí. me va a pegar. Ay, se enojó. Ahora sí, vamos a cerrar con la pregunta final. Flor, te la voy a encargar por este lado, a ver qué te parece. En todo tu propio proceso de búsqueda de trabajo propio, no entrevistando a otras personas, ¿te sentiste en algún momento en Pampa y la Vía? Siempre. Sí. 1000 veces. Desde la primera vez que busqué trabajo acá en España, principalmente porque yo soy una persona muy ansiosa y lo trabajo mucho y lo continúo trabajando hoy en día, me cuesta mucho el rechazo. Y cuando vos estás buscando trabajo recibís más rechazos que otra cosa. Y a veces sí me sentí como diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, mismo hasta a veces, tal vez, ahora ya no tanto, pero tal vez cuando la primera vez que busqué trabajo acá en España, aplicaba a puestos que yo decía, bueno, aplico porque hoy no lo haría, obviamente, pero para mí también algo que hay que entender en el proceso migratorio, que el primer trabajo muchas veces, o sea, hay que desromantizar un poco eso de el trabajo de mi vida. No, a ver, es un trabajo donde uno siempre tiene que dar lo mejor porque es esto, el networking o sea, es tu imagen profesional. Entonces siempre vas a dar lo mejor y siempre vas a tratar de aprender y sacar lo mejor. Pero a veces tu primer trabajo, cuando estás a 10.000 kilómetros de distancia, no va a ser el mejor trabajo. Y vas a tener y esto recomiendo que lo hagan, a mí me sirve mucho por lo menos, es cuáles son mi lista de negociables y cuáles son mi lista de no negociables. Entonces, cuando buscas trabajo, al fin y al cabo, eso también te hace entender de decir, bueno, no, esto no lo negocio por ahora, si me puedo dar el lujo de no negociarlo. O sea, por ejemplo, para mí un no negociable es entrar a una tabacalera. No trabajaría nunca en mi vida. Para ninguna. ¿Por qué si es una industria tan sana, tan buena? Bueno, se la fumaba. La que fuma como un escuerzo, Sí. básicamente. Pero tener eso, como, bueno, ¿cuáles son mis cosas negociables? Que digo, o sea, este es mi trabajo ideal. Pero yo sé que mi trabajo ideal, bueno, si se da, genial. Si no se da, también genial. Aprender otra cosa. Y después es, ok, esto es el nice to have y esto es el innegociable. Si tu innegociable es, quiero ser remoto y ganar 50.000 euros. Bueno, baja un poco la vara. Claro. Pero después, pero sí tu innegociable puede ser esto. O sea, la mía es, yo no trabajaría nunca en la industria tabacalera. Nunca. Aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan. ¿Por qué? Porque es un tema de principio. Pero yo creo que teniendo en cuenta eso y que obviamente las cosas que no harías son chiquitas, tampoco es que puedes tener, o sea, porque es verdad, a veces o sea, tu primer trabajo renuncias cosas. A veces renuncias seniority, a veces renuncias comodidades, renuncias sueldo. Y bueno, vos decidiste emigrar, vos decidiste irte de un lugar donde tenías toda una red a llegar a un lugar donde con suerte tenés una red, pero es mucho más chica. Tenés que explicar que si no trabajaste en una empresa grande que acá conozcan, tenés que explicar qué hacía la empresa, que para vos allá en Argentina decís, no, pero esto es reconocido allá. No, ¿entendés? claro. Y vos decís, no, bueno, acá, ¿qué hace? No sé, no quiero tirar marcas, pero... O sí, que nos paguen. no, pero tal vez empresas que en Argentina decir que trabajaste en Quilmes Claro. es tipo súper grande y todo, y acá tal vez tenés que poner a Beinbev, o tenés que poner el tamaño de la industria, porque es muy... Después si trabajaste en Microsoft, en Salesforce, qué sé yo, ahí ya es distinto porque están acá también esas empresas. Sí, quizás bajar un poco la vara cuando... No sé, yo no diría bajar la vara, pero estar dispuesto a que tal vez el O primer flexibilizarla, trabajo, quizás. Exactamente, el primer trabajo que consigas en España no sea lo mejor. A veces tenés la suerte que sí, ¿eh? O sea, a mí mi primer trabajo me encantó acá. Y era muy similar a lo que yo hacía en Argentina. Y no lo tuve que hacer, pero si lo hubiera tenido que hacer, Sí, ya. ya está. Para mí, el peor enemigo cuando estás buscando trabajo es el ego y la ansiedad. Esas dos cosas en un cajoncito, ahí, bueno, hay que trabajar, no en un cajón, hay que trabajarlo, chicos. No Claro. finga demencia. Trabajélo con la psicóloga, pero Ocultalo, vas a estar re bien. a lo que voy es, para mí son los peores enemigos. Hablando por experiencia propia. Muy bien. Bueno, Excelente. muchas gracias. Gracias, Nada, gracias por Flor. invitarme. Bueno, chiquis, nada, eso, aprendan, escuchen. Mentira, Ah, bueno. sé ni No, idea, ojalá no sé cómo sirva, porque bueno, nada, todos pasamos por esas experiencias y son medio pajas, así que si tenemos Sí. un par de tips, está bueno.
Y después entender que cada experiencia es la propia y Ella los no tiempos para de son hacer propios. disclaimer. No, bueno, pero es Yo importante. no quiero que me cancelen en mi primer podcast. Es lo único que pido. No me cancelen, chicos. Muchas Gente, gracias. muchas gracias y adiós.